Bueno, vamos a conversar ahora con la periodista y analista Diana Seminario para comentarse esta encuesta que ha salido en la que el presidente de la República pues tiene una aprobación del 70%, una desaprobación del 27%, pero sí muestra una tendencia de que ha bajado 10 puntos con respecto a su aprobación y ha aumentado 10 puntos con respecto a su desaprobación. ¿Cómo estás, Diana? Un gusto Hola, saludarte y Miguel. verte después de tiempo. ¿Cómo estás? Sí, Miguel, qué gusto. Efectivamente, mira, hoy día se ha notado la caída bastante notoria en la popularidad del presidente Vizcarra desde que se inició la pandemia. Si bien es cierto, todavía el 70% son niveles bastante altos de aprobación presidencial, eso no cabe duda, ¿no? Sí se nota ya una curva, como le gustaría hablar al presidente Vizcarra, se está aplanando la curva de su popularidad, más bien, ¿no? Lo que se está aplanando es la curva de su popularidad. Pero no solo él, también la desaprobación al gobierno, como lo has dicho Miguel anteriormente, efectivamente también está, la desaprobación más bien sube y la aprobación al presidente baja. Y no sé si tendrás el cuadro, Sí. Miguel, donde se ve también la aprobación del ministro de Salud, Víctor Sí, él está Zamora, con que también... 55% de desaprobación y 41% de aprobación, lo cual ahí sí hay ahí está el cuadro, es una curva ascendente, bueno, es una línea ascendente, de 40 de desaprobación en mayo ha subido a 55 y la aprobación ha caído de 54 a 41, con lo cual realmente la gestión, lo cual, mira la correlación que debería existir. Si estamos en una crisis generada por el COVID, donde el principal tema es el económico y el sanitario, y tenemos una desaprobación de estos niveles del sanitario, entonces son estos paliativos económicos los que están sosteniendo al presidente. Mira, yo creo que a la gente que le llega el bono, la gente que recibe dinero, podría tener un agradecimiento al presidente. Pero ¿sabes qué pasa, Miguel? Que ya ese apoyo ciego, por decirlo de alguna manera, cuando empezó, hay que también ser claros y honestos, ¿no? Cuando el día domingo 15 por la noche, el presidente Vizcarra anunció el estado de emergencia y la cuarentena, pues todos estuvimos de acuerdo con ese mensaje. Estoy segura que si nos hubieran encuestado, hubiéramos dicho que aprobábamos la medida y que aprobábamos en ese momento cómo se había dado. Por eso que los niveles fueron altísimos de aprobación, ¿no? Pero luego el tema se ha ido desarrollando. Hay que reconocer que la cuarentena no ha tenido los resultados esperados. No se han detenido las muertes, no se ha bajado la curva o el martillo, eso no ha ocurrido. Por lo tanto, la gente lo empieza a sentir, primero porque mucha gente está perdiendo sus trabajos, segundo porque se ven obligados a salir a la calle a vender. Las galerías ahora están en las calles prácticamente, la gente necesita comer y prefiere a veces contagiar. Si los ponen en una disyuntiva entre salir a trabajar y llevarles un pan a sus hijos o quedarse en casa para no contagiarse, la gente está optando por salir a trabajar y correr ese riesgo. Entonces, ya, y sin ir muy lejos, cada peruano tiene algún conocido que ha sufrido el coronavirus o algún conocido que ha muerto por coronavirus. Entonces, aquí la cosa no es tan fácil. La gente ya está sintiendo, como diríamos, está sintiendo el golpe, porque ayer se informaba que más de 2 millones de personas han perdido el trabajo después de esta crisis. Se ha bajado el crecimiento del PBI, ha sido de menos 40% solo en un mes. Entonces, todo esto va a tener consecuencias. Y ni qué decir de la seguridad ciudadana. La gente está desesperada realmente. Entonces, me hubiera llamado la atención más bien que la popularidad no estuviera a la baja, lo que nos debe llevar a preocupar, porque el presidente se preocupa mucho por sus niveles de aceptación.
Entonces debemos estar preparados y prevenidos, porque cuando el presidente está preocupado por las encuestas, y puede tomar cualquier decisión, ¿no? Entonces, en su momento le funcionó enfrentarse a un Congreso de mayoría opositora y le funcionó porque hubo un gran descrédito hacia el Congreso y los congresistas. Diana, ¿tú crees que el presidente se ha sentido muy cómodo para no convocar a las personas que pensaban diferente? No te estoy hablando de oposición, porque también la oposición acá ha estado en una cuarentena mental. O sea, los liderazgos han estado en cuarentena en esta etapa, ¿no? Pero el presidente, yo no lo veo que haya tenido la capacidad de abrir el gobierno, ¿no? Tal es así que invita a un doctor como el doctor Víctor Zamora, el cual tenía una carga ideológica muy fuerte y se vio en las primeras medidas que tomó unas decisiones de carácter ideológico, una presencia de un señor Matú que también tiene una posición ideológica, y con eso yo no estoy descartando que alguien que tenga una ideología no puede participar, sino sientes que hubo un sesgo de algunas personas que participan del gobierno y que han generado como un bloqueo en el gobierno para que se aperture hacia más personas. ¿Esto hubiera sido positivo o es mejor tener un derrotero, con estos muero, con estos o nos salvamos todos o nos unimos todos? Con estos muero, con estos morimos. Bueno, Miguel, mira, te quiero decir una cosa. El presidente nunca ha tenido una apertura hacia otros, o sea, nunca ha abierto la cancha, como se dice, ¿no? El presidente nunca ha abierto la cancha política hacia otras figuras que le podrían generar consenso. ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho muy bien, te escucho perfectamente. Repito, el presidente nunca ha abierto la cancha hacia otras figuras, personajes profesionales que podrían generar en sí mismos consensos políticos. Llámese un señor, voy a poner nombres al azar, pero que gozan de un profundo respeto, como decir el señor Neo Juan Richo Patrón, que hace poco, nada más, hace un año, estuvo al frente de los Panamericanos, o Ander Flores Arás, que es un político que está ya por encima de muchas cosas porque ya ha recorrido toda una cancha. Y yo los he mencionado a estas dos personas, estos dos nombres, los he mencionado en mis columnas, o sea que no es novedad que yo repita esto, porque lo vengo diciendo hace más de un mes, pero él no abre la cancha, prefiere quedarse en el grupo de moqueguanos o en el grupo de una cierta posición política, que te doy la razón, Miguel. Uno puede discrepar de muchas personas y respetarlos en su trabajo, pero si la discrepancia tuviera eficiencia, yo te acepto. Bueno, sí, él piensa pero mira, qué bien hace su trabajo, pero no es el caso. Entonces tú has dicho de una ideología, y yo te lo digo aún más preciso, de un partido o movimiento, ¿no? Que es, el señor Víctor Zamora ha sido ex militante del partido de la señora Verónica Mendoza, incluso estaba posteado para ser el ministro de Salud de esa agrupación, lo mismo que Farid Matuk, ha postulado al Congreso por la izquierda, ¿no? Por el Frente Amplio, si no me equivoco, ¿no? Claro, sí. Y lo mismo el señor Zamora es del Frente Amplio, que, como digo, uno puede ser del partido político que quiera, y por eso no hay que discriminarlo, pero si fueran eficientes, que no es el caso. Y tú has dicho muy bien lo de la ideología, porque el propio Farid Matuk tuvo que admitir que se equivocó porque quiso combatir, entre comillas, el patriarcado en las salidas diferenciadas entre hombres y mujeres. Es una decisión netamente ideológica. Así es. Y eso fue ideologizado o no. Y luego esta aversión, por decirlo de algún modo, al tema de la empresa privada. Cuando hubo la crisis de los médicos en Loreto, fue la empresa privada, sin ir muy lejos, el Grupo Romero, el que trasladó a los médicos. Hemos escuchado del ministro de Salud o del presidente Vizcarra un agradecimiento público a la empresa privada por todo lo que está haciendo, y no solo la empresa privada, la Iglesia Católica, Miguel. En Iquitos hubo un sacerdote que
juntó dinero para una planta de oxígeno. En Piura hay dos sacerdotes, el padre Chero y el padre García Treyes. Alguien les ha agradecido, como decía la vez pasada, el padre Chero en poco tiempo ha distribuido 200 balones de oxígeno. El premier Ceballos va a Piura con 20 balones de oxígeno. Okay. Dos temas más. No es justo. Dos temas más, Diana. Uno es, a ver, no funciona el gobierno. El presidente ya hace una mea culpa. No fue empático. A los 60 días, un presidente sin reflejos, empoderado por estas encuestas que le daban 80-84% de apoyo, sentía que controlaba pues el país, un Congreso débil, ¿no? Que el presidente arremetía contra ellos, no había un check and balance, ni siquiera se había podido sentar pues bien el Congreso y ni siquiera se va a terminar a sentar bien cuando ya estén de salida, hace que este gobierno al día 96 diga: no nos funcionó la estrategia, cambiemos de estrategia, pero no cambie de actores. Entonces te están diciendo: mira, ¿sabes qué, Diana? Vamos a hacer esta estrategia para conquistar esto, para hacer esto, para lograr esto, para ganar esto, y no lo hicimos. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos de estrategia nomás? ¿Cambiamos de equipo? ¿Qué se debe hacer? ¿Cambio de gabinete? ¿El cambio de gabinete garantiza el éxito del control del coronavirus en el Perú y la economía? Mira, Miguel, el presidente ha dicho que él no está... ha dicho prácticamente que su gestión en este caso no ha sido eficiente. Estamos muy lejos, ¿no?, de ser eficientes. Lo ha dicho claramente, sí, como bien lo has recordado en ese mea culpa. Y el cambio de estrategia ahora es la salud está en tus manos, ¿no? O sea, primero tu salud, cuídate tú. Claro, es que no nos queda otra que nosotros mismos velar por nuestra salud, porque no vamos a querer llegar a un hospital público donde no hayan camas y donde no haya oxígeno y donde tenga que hacer cola para que me atiendan. Dios no lo permita. Por lo tanto, a cuidarse, pero muchísimo ahora que se va a abrir mucho más las actividades. Y segundo, tú me preguntas, Miguel, que si con un nuevo gabinete esto podría cambiar. Sí. Mira, cuando hay voluntad, se llaman los mejores. Y yo creo que con los mejores y con un equipo cohesionado, consolidado, con el consenso nacional, es decir, que la gente pueda decir, bueno, ahora estamos en buenas manos, creo que sí se podría variar y sí se podría mejorar en algo. Pero ahora necesitamos una nueva estrategia ya post-cuarentena, porque ya la cuarentena no da para más. Así que yo creo que el 30 de junio, la cuarentena, que ha sido la más larga del mundo, ¿no? Porque China tuvo 60 días, pero nosotros vamos ya en 90, ¿no? 35, sí. Y muchos países en Europa han tenido menos de 90. Me dirán que no es comparable, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí es comparable son las gestiones. Sí. Entonces, yo sí creo que todavía estamos a tiempo, por lo menos, para hacer una estrategia exitosa post-cuarentena y para salvar muchísimas vidas y salvar la economía. No hay una disyuntiva entre salvar vidas versus economía, no. En una buena gestión se pueden hacer las dos cosas, salvaguardar la vida de las personas, todas las vidas, todas, y salvaguardar también y apuntalar la economía. Yo creo que sí se puede. Okay. Y para terminar, yo quiero terminar con algo, un poco en la misma línea de lo que estás diciendo, no en algo negativo, sino cómo podemos revertir la situación. Como tú dijiste, todos estamos en el Titanic. A unos nos han mandado a tercera clase a esperar, otros están muy cómodamente con sus sueldos ahí de funcionario público, de alto funcionario público, y rebajándose solo el 15%. Pero a lo que quiero ir es que hay un modelo de gestión que se llama gobernanza, y es lo que tú me decías al principio. A ver, solo no puede, y justo voy a entrevistar a la alcaldesa de Guayaquil en unos minutos, solo no se puede salir de esta situación. O sea, la economía está destrozada, la economía global pasa por el peor momento, la cifra de fallecidos es mucho más, por eso nos impacta tanto a todo nivel, porque hay un subregistro. Esto está alrededor de los 15.000, de las 15.000 o 20.000 personas que han fallecido, según el SINADEP, que inclusive también tiene un subregistro. Entonces, ¿crees que el gobierno
en un último año de gestión, con una gestión ineficiente, como él mismo la ha calificado, con una incompetencia en la gestión para poder anticiparse a escenarios, para comprar simplemente una máscara, para comprar alcohol, para comprar equipos de bioseguridad. ¿Crees que pueda hacer una gobernanza, es decir, sentarse de manera horizontal y participar con la iglesia, la sociedad civil y la empresa privada como socios para salir de esta situación? ¿Es posible? Es el único camino, Miguel, no hay otro. Y qué bueno que vas a entrevistar a la alcaldesa de Guayaquil, porque Guayaquil es un caso ejemplar, ¿no? Nosotros, cuando recién empezábamos, a finales de marzo, principios de abril, veíamos con estupor lo que pasaba en Guayaquil, veíamos con estupor los muertos en las calles, tirados, hasta que hubo una sinergia entre empresa privada, sociedad civil, iglesia y autoridades. Y hicieron un fideicomiso y lograron recaudar $2 millones en apenas una semana, ¿no? Entonces, eso es cuando una autoridad se abre a la cancha y cuando el empresario participa, y ahí fue Jaime Nebot, si no me equivoco, sí, ¿no? El que lideró la parte de los privados, ¿no? Entonces, yo creo que es la única manera, y qué ejemplo nos está dando Guayaquil. Nos dirán que, porque me lo han dicho cuando yo escribo una columna que dice ¿por qué Lima no es Guayaquil? Me han dicho que cómo se me ocurre comparar, que eso. No, yo no comparo la magnitud ni de la población ni yo comparo la gestión. Claro. Tenemos que ir a la gestión. Eso es lo que se compara. Y yo sí quiero, lo he puesto desde ayer en el Twitter, y sí quiero mencionar algo que tú has dicho ahora, un trabajo con las iglesias. Miguel, no solo de pan vive el hombre. Entonces, desde mañana jueves y ya a partir de la próxima semana van a empezar a abrir paulatinamente los centros comerciales como en Gamarra, en el Jockey Plaza, pero todavía no hay viso de que las iglesias abran. Por lo menos creo que tiene que haber, el protocolo está dado, la Conferencia Episcopal ha hecho un protocolo, lo ha enviado a las autoridades. Y se dijo cuando la cuarentena acababa en mayo, se dijo que apenas acababa la cuarentena, seguramente se iba a reabrir las iglesias. Hasta ahora no hay viso de eso. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la lógica? ¿Puedes ir a Gamarra, pero no puedes ir a la iglesia? Entonces dejo esa reflexión también a tus seguidores, Miguel. Muchas gracias, Diana, como siempre acertada y como siempre reflexiva y como siempre piurana. Muchas gracias, Diana Seminario, columnista del diario El Comercio y periodista también y analista de la situación y la coyuntura política.